8:27 de la mañana. A esta hora nos enlazamos rápidamente con el exministro de Trabajo, Alejandro Salas. Bienvenido al programa. Muy buenos días, un gusto de saludarte, saludar a toda la teleaudiencia y acá estamos, dispuestos para poder responder las preguntas que ustedes consideren pertinentes en Contigo a la Política. Correcto, buenos días. Se cumplen 6 meses de gobierno de Dina Boluarte, de la presidenta. ¿Cuál es su análisis, su balance? ¿Cuáles han sido los aciertos y desaciertos de su gestión? Bueno, un gobierno que creo yo se mantiene en crisis, con falta de legitimidad, que no logra encontrar la identidad que necesita todo gobierno para poder avanzar, y esa identidad no la logra encontrar justamente con la ciudadanía. Un gobierno que no, digamos, plasmó o trabajó su legitimidad desde el diálogo, desde la gestión, sino imponiendo la legitimidad, lo cual costó vidas humanas, y que el día de hoy pues hemos visto cómo ya empiezan los actores a desfilar por el Ministerio Público, por la Fiscalía, ¿no? Un gobierno que definitivamente tiene una alianza con gran parte y sector del Congreso de la República, antes opositores, hoy oficialistas, y que definitivamente están digamos, repartidos o repartiéndose el poder. Y es finalmente lo que podemos ver el día de hoy, ¿no? Un gobierno que ante las necesidades que tiene el país aún no logra dar la talla, ¿no? Precisamente el día de ayer, la presidenta Dina Boluarte asistió a la Fiscalía, respondió ante la fiscal de la Nación, pero no ante los abogados de las víctimas durante las protestas en su contra. Sí, en realidad por un tema, lo escuché al abogado de la presidenta, que por un tema de tecnicismo procesal y porque la norma no dice que están obligados a responder en una etapa de investigación preliminar ni a los procuradores ni a los abogados de las partes, sino simplemente esa investigación está a cargo del Ministerio Público, no han decidido o han decidido no responder. Creo yo que más allá de tecnicismos, lo que necesita el país es conocer la verdad. Y conocer la verdad implica también pues tener actos de desprendimientos que permitan de una u otra manera poder conocer cuáles son las versiones oficiales de parte del Poder Ejecutivo respecto de estos acontecimientos tan graves que seguramente tendrán para rato en nuestro país, ¿no? Porque esto va a tener que pasar definitivamente etapa de juicio, ¿no? Y recordemos que el tema de los derechos humanos no solamente son temas que se ven a nivel nacional, sino también se pueden ver en fueros internacionales sobre los cuales tenemos convencionalidad en materia de derechos humanos. Estábamos aquí desglosando parte de lo que ha respondido la presidenta ante la Fiscalía de la Nación. Ella ha responsabilizado por la estrategia durante las protestas, ¿verdad?, que ha tomado el gobierno a su entonces primer ministro Pedro Angulo, el primer ministro de Dina Boluarte. También al quien era en ese momento el ministro de Defensa, Alberto Otárola, deslizando todo tipo de responsabilidades, además indicando que se enteró de las muertes por los medios de comunicación. ¿Usted le cree, señor Salas? A ver, las decisiones que se toman son decisiones en un Consejo de Ministros, y te lo digo con la experiencia del caso, son decisiones colegiadas. Digamos, el accionar de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de las tropas que salieron a las calles en las manifestaciones, salieron porque hubo una decisión colegiada de un Consejo de Ministros. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, los consejos de ministros los preside el presidente de la República y en su ausencia el primer ministro o el premier, ¿no es cierto? Entonces, no se puede hablar de desconocimiento. Yo creo que acá sí hay una situación de responsabilidad colegiada escalonada, en la que definitivamente existe un instrumento de decisión política que es la declaratoria de emergencia, y ante esta declaratoria de emergencia el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene que enviar o preparar lo que es su programa o su plan operativo, que tiene que ser notificado al Poder Ejecutivo respecto a las intervenciones que van a haber. El tema es que las justificaciones en las actas que se han podido leer de estas declaratorias de emergencia está el hecho de que las tropas iban a enfrentar digamos, con terroristas, se iban a enfrentar con hordas criminales, ¿no es cierto? Y finalmente, bueno, ahí está eso en las actas. Entonces, yo creo que se debió tener, por supuesto, muchísimo mayor control respecto a lo que se exponía para poder, digamos, imponer el orden, pero previendo pues el respeto a la vida del ser humano, ¿no? Cosa que no se dio. Así que yo creo que van a venir esa etapa de señalamientos de que yo no tuve la culpa, de que la tuvo él, yo no fui, mientras que
el gobierno vaya terminando, se vaya acabando, yo creo que la verdad va a ir saliendo. El presidente o el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, le tocó ir a declarar un día antes de la Presidenta de la República. No ha querido ir, y no ha querido ir a declarar y ha postergado su declaración con una sola finalidad, de poder leer qué es lo que va a declarar la Presidenta. Entonces ahí yo creo que van a haber unas situaciones en las cuales se van a sindicar los unos a los otros, pero lo que es claro es que hay responsabilidad y finalmente la justicia va a tener que decirle, digamos, a las víctimas, estamos haciendo justicia por ustedes, ¿no? Que ya no están, pero acá están sus familiares, ¿no? Que creo que es lo que se espera finalmente, ¿no? Justicia para las víctimas, ¿no? Correcto, claro, y lo que espera la población son respuestas y que las investigaciones avancen y que se hallen responsables. Pero llamaba poderosamente la atención también las preguntas de la Fiscalía. No hubo, digamos, preguntas mucho más incisivas para profundizar en este tema, repreguntas. Pareciera que prácticamente le dejaron todo el escenario para que la presidenta pueda, pues, tratar de evadir con respuestas mucho más generales. Y como vemos a diario, hay un gran sector de la población que todavía está esperando por respuestas de estas muertes. Sí, y seguramente esas preguntas las iban a hacer los defensores o quienes están defendiendo a las víctimas y de pronto también la propia Procuraduría General del Estado, a los cuales no se les permitió, por un tema de oposición técnica de la defensa de la presidenta, el hecho de que ejerzan las preguntas. Queda también cargo, ¿no es cierto?, en el Ministerio Público del hecho de que mientras vayan avanzando las investigaciones y vayan yendo a declarar los involucrados o los investigados, la Fiscalía pueda ampliar la declaración de la Presidenta de la República y sobre la base de la información que vaya recabando, por supuesto, ir argumentando mejor sus preguntas, porque sí es importante, como te vuelvo a manifestar, que se conozca la verdad. Es algo inaudito lo que ha sucedido hace muchísimos años en nuestro país. No sucedía el hecho de que se repela, digamos, una marcha, una protesta con tanta cantidad de fallecidos. La última que hubo, ¿no es cierto?, y que también espera justicia fue la de Inti Brian, ¿no?, que hasta el día de hoy también se sigue esperando justicia. Tuvimos el tema del Baguazo, que sigue esperando justicia. Hemos tenido un caso, digamos, como el de Daniel Urresti, que después de casi 35 años por el fallecimiento de una sola persona, él ha terminado siendo condenado, ¿no? Entonces, finalmente la justicia creo yo que llega. El tema es que, digamos, mientras más rápido puedan avanzar las investigaciones y más rápido pueda la justicia dilucidar, creo que eso va a darle tranquilidad a los familiares de las víctimas, que son finalmente quienes terminan sufriendo en vida los que les pasó a sus familiares. Correcto, y además porque hay informes de organizaciones internacionales que alertan sobre la vulneración de los derechos humanos, como por ejemplo el último de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pasando un poco al tema político, vamos a analizar y queremos aprovechar porque conoce a la señora Dina Boluarte, ha sido su colega, ha participado en consejos de ministros junto a ella, quizás ha podido dialogar en ese entonces cuando ambos eran ministros del expresidente Pedro Castillo. ¿Qué tan importante es para el gobierno de la señora Dina Boluarte el primer ministro Alberto Otárola? ¿Qué tanta importancia, relevancia tiene en su gestión? Yo creo que él es el aval o el garante, ¿no es cierto?, de los ofrecimientos que han habido con el Congreso de la República para que ella pueda gobernar, ¿no? Si miramos ahorita los cuadros técnicos que están en los diversos ministerios, muchos de ellos son aportantes de las campañas de algunos congresistas, otros de algunos partidos políticos, vinculados, por supuesto, al fujimorismo, a Avanza País, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo ahora que quienes están gobernando finalmente son aquellos que no ganaron las elecciones. Sin embargo, también esto se debe, y hay que decirlo claro, más allá de la crisis política que hubo y más allá de la conflictividad política que vino de un sector del Congreso de la República, creo yo que el expresidente con la lectura de ese nefasto mensaje terminó entregándoles el poder. No debió hacer eso. Sin embargo, ya las cosas están hechas y finalmente el rol que tiene acá el Premier es un rol de garante, ¿no es cierto?, de esta alianza para que, digamos, pueda haber un cogobierno, ¿no? Un cogobierno de un sector del Congreso que no ganó las elecciones con, digamos, el Poder Ejecutivo. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Ella es un instrumento digamos, de este cogobierno y que finalmente hace que el país aún no termine, digamos, de poder salir de esta crisis
un país que no encuentra legitimidad en sus poderes del Estado y que, bueno, finalmente lo que genera este descontento es que vengan no solamente más cuestionamientos, sino que se anuncien más protestas, ojalá que sean pacíficas, que es lo que corresponde, que si se quiere protestar, el derecho constitucional a la protesta sea más bien protegido por el Estado y no repelido, ¿no es cierto? Así que esperemos que el país pueda encontrar calma, pero lo veo un poco complicado por cómo empezó el gobierno, por cómo se impuso o se quiso imponer la legitimidad de este gobierno y que la ciudadanía no olvida, ¿no? Correcto. Para finalizar, preguntarle sobre la situación del expresidente Pedro Castillo, quien se mantiene en prisión en el penal de Barbadillo. Y bueno, lo último que se ha conocido es que la Fiscalía ha encontrado el decreto supremo con el que el expresidente Petre, digamos, intentaba disolver el Congreso de la República y perpetrar este golpe de Estado. ¿Qué considera usted que debe hacer Castillo en unas circunstancias como esta? ¿Qué tan complicada está su situación legal? Bueno, en realidad lo que evidencia este decreto de ley es que lo que siempre había manifestado, que él no ha articulado ese mensaje ni la estructura de ese mensaje solo. Él no ha decidido leer ese mensaje solo. Han habido voces que lo han convencido, que le han redactado el mensaje y le han dado un porqué o del por qué tenía que hacerlo. Entonces yo creo que llegar a la verdad es sumamente importante. Yo como persona que, por supuesto, soy agradecido con el presidente Castillo, me dio la oportunidad de ser ministro y servir a mi país, pero sobre todo conocí a un ser humano que muchas veces lo vi endeble, digamos, cuando se trataba de su familia, de sus hijas, de sus hijos, de su esposa, ¿no? Y por el bien de ellas y por su familia, lo que él debería hacer es someterse a la confesión sincera, aplicar el artículo 161 del Código Procesal Penal, pues lo que va a hacer esto es disminuirle, dentro del marco de la tercera parte del mínimo legal de la pena, el delito que se le está imputando. Yo creo que el Ministerio Público y menos aún el Poder Judicial van a variar, digamos, de posición y más bien su condición jurídica, sometiéndose a la confesión sincera, le permitiría conocer al país la verdad, pero sobre todo que él le pida disculpas al país, pero a quienes estuvieron esperanza, digamos, en su gobierno y que terminó él rompiéndolo y entregándolo a quienes justamente quisieron arrebatarle el poder. Entonces, yo creo que esta confesión sincera sería absolutamente importante. Yo creo que él podría tomar esa decisión siempre y cuando escuche las voces necesarias que le hagan ver con mesura su situación jurídica, ¿no? Y porque todo el país escuchó lo que él leyó. Entonces, el sol no lo puedes tapar con un dedo. Ya se encontró este decreto ley y corresponde que le diga la verdad al país, así aminorar su responsabilidad penal y empezar a sanear todas las acusaciones que él viene cargando y viene llevando, que creo que es importante para él y para su familia. Así que aconsejarle que no lo haga, aconsejarle que siga con su misma versión, pues sería hacerle daño, y yo sí lo considero amigo. Así que como amigo yo le digo que lo mejor que puede hacer es someterse a la confesión sincera, ¿no? Correcto, y bueno, como usted bien lo ha indicado, todo el país escuchó aquel mensaje a la nación del expresidente.